Hermanos, muy buenas tardes tengan todos los que estamos presentes aquí en este día. Muchas gracias nuevamente por estarme recibiendo en este lugar. Me da gusto poder volverles a ver a mis hermanos aquí en Progreso y también los que nos acompañan, ¿verdad? De Tierra y Libertad, también me da gusto que nos estemos viendo en este día. Vamos a entrar directamente a la Escritura para poder ir leyendo acerca de este tema. En el libro de Hechos, si gustan acompañarme, quienes gusten hacerlo, y en sus Biblias, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, y vamos a irnos hacia el capítulo 26. Libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, en el versículo 26, quiero que hablemos un poquito de lo que estaba pasando en este momento. Se nos va relatando acerca de el apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo estaba siendo acusado de muchas cosas. De hecho, se nos habla desde el capítulo 25, en el versículo 2, cómo los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se estaban presentando ante el concilio, ¿verdad? Ante Festo. Había sido encarcelado el apóstol Pablo injustamente por el gobernador de los judíos, Félix. Es el que estaba como gobernador y quien había mantenido encerrado al apóstol Pablo ya para este momento como por unos 2 años. Siendo que el apóstol Pablo no cedía a pagar, a dar un precio por salir de ese lugar, el apóstol Pablo seguía encarcelado. Sale Félix, entra Festo. Entra el gobernador Festo y dice, ¿y este qué está haciendo aquí? No entiendo. Y bueno, el apóstol Pablo ya llevaba tiempo ahí encerrado por falsas acusaciones. Los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos estaban pidiendo que el apóstol Pablo fuera juzgado, fuera condenado y fuera asesinado. El gobernador que estaba ahora, Festo, siendo romano, decía, no es costumbre de los romanos condenar antes de que el acusado pueda defenderse. Así que tenemos que escucharlo. Pero Festo no entendía nada, no entendía cuál era el asunto. Le decían los demás, condénalo, porque él anda diciendo cosas. Y él decía, no entiendo. Sí. Manda a traer al rey Agripa. Un rey que estaba gobernando por aquellos lugares de Galilea, judío, también judío, pero leal al imperio romano. Así que le manda a hablar y le dice, aquí hay un tal Pablo que dice, lo están acusando, dice capítulo 25, el versículo 19, que tienen contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús que ya se murió, pero que Pablo dice está vivo. ¿A poco por eso lo tienen encarcelado? Dicen los otros, es que ese Jesús ya se murió, y él dice, no, está vivo. Por eso está encarcelado. No entiendo nada. A ver, Agripa, necesito que vengas. Agripa viene y dice, a ver, quiero escucharlo. Pues lo vas a escuchar. El apóstol Pablo se presenta delante de estos hombres, delante de rey Agripa, delante de Festo, delante de Berenice, que era hermana del rey Agripa, delante de los más influyentes de los judíos y delante de los principales sacerdotes. Y entonces, Hechos capítulo 26, versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Decía el apóstol Pablo, yo tuve una visión, yo perseguía a los cristianos, yo daba mi voto para que fueran asesinados, pero tuve una visión y ahora anuncio a Jesús resucitado. Esta misma esperanza que tenían los judíos es la misma esperanza que yo predico, solamente que ahora no la creen. Y hablando acerca de Cristo resucitado, acerca de los profetas, acerca de la profecía, acerca del Cristo, decía Festo, ¿de qué hablas, Pablo? ¿Estás loco? ¿Sí?
No entiendo qué es esto que estás defendiendo. ¿Sí? Pero él dijo, versículo 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, tal vez tú Festo no lo sabes, pero el rey Agripa sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y entonces el rey Agripa da una de las respuestas bíblicas más conocidas y más famosas. Por poco me persuades a ser cristiano. Y casi me convences. Así me tuviste, mira. Y a mí me gustaría que habláramos un poquito acerca de esto. Por eso yo quiero poner aquí, ¿verdad?, como título para que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad?, lo que vamos a hablar. Vamos a poner esta frase: por poco me persuades. Y es que sabemos que en el mundo el casi no vale nada. No vale nada. Un equipo de fútbol que casi gana el campeonato no es nada. Estar casi en el lugar correcto no sirve de nada. Alguien que casi alcanzaba el autobús, eso no le sirve de nada, ya se le fue. Una persona que casi la rescataban de un incendio, es una persona, ¿verdad?, que va a sufrir las consecuencias. En el ámbito espiritual es lo mismo. Una persona que casi creía, dice por ahí un himno, y un himno que se llama Te sientes casi. Así se llama el himno, ¿verdad? Dice ahí, aquel que muere casi creyendo, ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es, dice el himno. En el ámbito espiritual es lo mismo. Alguien que casi creía, alguien que casi se persuadía, pues no es nada. ¿Sí? Aquí, mis hermanos, vemos a Pablo exponiendo este testimonio que él tenía de parte de Jesús, que se le había pedido dar a las personas, y de las Escrituras. Sin embargo, la respuesta de Agripa no era una simple respuesta de los argumentos de Pablo. La respuesta del rey Agripa era una respuesta directa al Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios se predica, no es el intelecto, no es la inteligencia del predicador la que convence. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que, como vemos, tiene obra de convencimiento. Es el Espíritu quien tiene como obra convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Agripa sintió la convicción, porque era judío, porque conocía las profecías, porque conocía a los profetas, porque conocía la ley de Dios, porque nada se hizo en algún rincón, sino que él sabía todas las cosas que habían pasado en Judea y en Galilea. La verdad golpeó su corazón, pero él se resistió al Espíritu de Dios. Hoy, en la actualidad, muchos escuchan el mensaje. Muchos oyen el llamado del Evangelio, pero le responden al Espíritu Santo con un trágico: ya mero, ya casi, me falta un poquito nada más. Esto le pasa a la gente que aún no ha obedecido el Evangelio. Sin embargo, déjenme decirles, hermanos, hermanas, que muchas veces lo mismo nos sucede dentro de la iglesia. Quienes predicamos, a veces vemos esto constantemente. Predicamos temas para la iglesia y vemos a veces cómo nuestro sermón
cómo nuestro estudio que preparamos casi convence a los hermanos de cambiar. Como que lo vemos que lo comprendieron, que les gustó, que nos felicitan, que nos dicen, ya entendí, y luego vuelven a hacer lo mismo. Ahí, casi convencidos. ¿Qué es ese casi? Nada, ¿verdad? Quiero hablar, mis hermanos, en este día, de este casi, de este por poquito. Este casi que es mortal y que nos acecha a ambos. Nos acecha a creyentes y a no creyentes. Quiero que hablemos, mis hermanos, en un primer lugar, acerca de cuando conocer la verdad no es suficiente. ¿Sí? Para esto, quisiera que nos vayamos hacia Santiago. Acompáñenme ahí a Santiago, capítulo 2, versículo 19. La carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. También yo sé que es un texto muy conocido por la hermandad y nos dice este pasaje bíblico: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso hablamos en este primer lugar que conocer la verdad no es suficiente. Agripa, por supuesto, no era ignorante de las cuestiones de las cuales se les estaba hablando. Por eso mismo lo habían mandado a traer. Por eso mismo Festo le decía: ven, yo necesito que me expliques qué es esto. Yo no concibo enviar a un prisionero con el César, porque Pablo había apelado al César. No concibo enviarlo y decirle, pues no sé de qué lo están acusando, pero ahí te va, apeló por ti. ¿Qué le voy a poner yo ahí al emperador? Que dice que un hombre que ya se murió está vivo. ¿Eso le voy a mandar a decir? No, Agripa, yo necesito que vengas tú y me digas, es que ponerle, ¿de qué lo están acusando? Es que no estoy entendiendo nada. Por eso mandaron a traer a Agripa, y Agripa tenía ese conocimiento perfecto, intelectual, de lo que le estaban acusando. Él conocía la ley, conocía la religión, pero ese conocimiento no había producido arrepentimiento en su corazón, a pesar de que lo conocía perfectamente. Por eso la Escritura en Santiago 2:19 nos dice esto: allá afuera hay mucha gente que cree, y aún así sus corazones no están siendo convencidos de arrepentimiento. Este por poco me persuades es un por poco, es un casi que es mortal. Y que debemos buscar hablarles a la gente acerca de esto. Santiago nos da una advertencia contundente de que tener la información correcta de Dios no salva a nadie. Nadie se salva por conocer perfectamente cuál es el carácter de Dios. Nadie se salva por conocer cuál es el plan de salvación. Nadie se salva por creer que hay un Dios, creador de todas las cosas, todopoderoso, omnipotente, eterno, que tiene sus moradas celestiales. Es el principio, pero eso no salva a nadie. Los demonios saben perfectamente quién es Jesús, pero están condenados. ¿Sí? Vamos a leer también lo que nos dice la carta a los Romanos. Quiero que me acompañen, por favor, también a la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 21. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, y en el versículo 21.
Nos está hablando acerca de Dios, cómo se ha revelado desde el principio de los tiempos, cómo lo ha hecho y cómo las cosas invisibles de Dios se hacen perfectamente visibles por medio de su creación. Por eso entendemos que hay un Dios, por medio de todo lo creado. Y dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Nadie tiene excusa porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hombres que desde el principio de los tiempos han conocido a Dios, de alguna manera, ¿verdad? Dios es el que después dice, cuando uno no le obedece, yo no te conozco. Pero los hombres han tenido este conocimiento de Dios desde el principio de los tiempos. Y a pesar de que lo conocieron, dice Romanos 1:21, a pesar de que tenían el conocimiento de la verdad, eso no bastó. ¿Sí? El conocimiento de Dios debe llevarnos a su adoración y el conocimiento de Dios debe llevarnos a la sumisión, a sujetar nuestra vida a Dios. Si nos quedamos solamente con la teoría, con la letra, el corazón se endurece, se comienza a endurecer. No basta con sentarse en una banca, no basta con saberse los himnos, no basta con saberse versículos de memoria. ¿No sería irónico un hermano que se sabe perfectamente el himno que dice, ya todo dejé para andar en la luz? Y que después vemos cómo en su vida no es verdad. No es cierto que lo deja todo para andar en la luz. Su tiempo lo siguen robando cosas del mundo. ¿No es irónico un hermano, una hermana que se sabe perfectamente el himno El mundo no es mi hogar y que lo canta precioso y sin tener que ver el himnario, pero que vemos como al final sigue afanada o afanado por lo terrenal? Ese es el conocimiento de la verdad, pero que nos dejen por poquito y este himno me persuade a cambiar. Está bonito, me gusta mucho, es más, es mi favorito. Nada más que todavía no logra persuadirme a cambiar. Muchas personas allá afuera respetan a Jesús como un gran maestro. Muchas personas lo reconocen por lo que Él es, Hijo de Dios, pero no se rinden a Él como su Señor. Eso es lo que ha hecho falta. El infierno, dice, por allá nos decía el hermano Gamaliel, el infierno va a estar lleno de personas buenas. No todos los que van a estar ahí van a ser homicidas, violadores, no. Muchas personas buenas van a estar ahí, dentro de lo moral, social, ¿verdad? Pero muchos de ellos son personas que a pesar de su vida, a pesar de su conocimiento de la verdad, no hubo lo que seguía, ¿verdad? No dejaron que esa verdad transformara sus vidas. Es el deseo y es el anhelo de Dios que todos los que estamos aquí presentes, escuchando su palabra, seamos transformados, que haya una transformación, que haya un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Que nos puedan ver quiénes fuimos antes, que empecemos a dar otra imagen. Cada día más, esa transformación constante de nuestra vida y de nuestro corazón. Así que, cuando la verdad no es suficiente, nos vamos a quedar en ese por poco que es mortal.
Quiero además que hablemos en un segundo lugar acerca de las barreras. Las barreras que están ahí constantemente en nuestra vida. Pregunto yo, ¿por qué el rey Agripa dijo eso? ¿Por qué si él conocía la verdad, si él conocía todas estas cosas, por qué dijo por poquito? ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltó a Pablo decir? ¿Será que a Pablo le faltó más voz? ¿Será que le faltó decir un poquito más? La verdad y la realidad es que a rey Agripa el costo social le pareció demasiado alto. ¿Sí? Un rey que se entregaba a Cristo ponía en sacrificio muchas cosas. ¿Sí? Muchas cosas que él iba a tener que perder. Muchas cosas delante de los hombres también. ¿Sí? Porque él como rey tenía un estatus. Tenía un auditorio rodeado de los más influyentes de los judíos. Tenía un auditorio rodeado de los principales sacerdotes. Era un auditorio rodeado de gente que lo reconocía, de gente que lo admiraba, de gente que le pedía algo, de gente que él sentía que lo necesitaban y que lo glorificaban. Rendirse a Cristo en ese momento significaba humillarse delante de todos ellos, delante de ese prisionero que no tenía nada. Y el qué dirán fue más fuerte que su necesidad de salvación. Vamos a leer Juan, el libro de Juan, capítulo 12. Quiero que leamos los versículos 42 y 43. Quiero poner aquí, en un segundo lugar, cuando nuestras barreras son más fuertes. Juan capítulo 12, versículos 42 al 43. Dice ahí la palabra de Dios. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sí? Y ahí está el hecho de que a veces nuestras barreras son más fuertes. Jesús hablaba como nunca nadie habló en este mundo. La gente que no creía en él, que lo menospreciaba, cuando lo escuchaban hablar, decían, ¿con qué autoridad habla este hombre? Nunca nadie ha hablado como él. Y aún con eso, muchos no le seguían. Sí. Porque las barreras eran más fuertes, porque muchos amaban más la gloria de los hombres, porque de preferir al visto bueno de un Dios que es invisible, que no escuchamos sus aplausos, que no escuchamos cómo nos va diciendo, lo estás haciendo excelente, de eso a tener a alguien aquí presente que te celebra lo que haces, pues mucha gente dice, esto es instantáneo, esto lo puedo ver. Nuestro hermano Amaniel el día de hoy que nos predicó allá en la congregación, nos hablaba un poco de esto, nos decía cómo uno identifica a personas de sectas. ¿Por qué? Porque salen cada día a predicar, van todos juntos, porque se visten de cierta manera, esa es su forma de vestirse, por eso los identificas, porque van siempre de vestir con corbatita,
con camisa manga corta, o porque van con faldas todas largas, lo que ustedes quieran, ¿verdad? O porque siempre están ahí temprano, o porque están todos los días. Les preguntaba él, ¿cómo nos identificamos nosotros? Si a veces nuestras barreras son más fuertes. Nuestras barreras son más fuertes porque a veces puede más la vergüenza. Nos decía nuestro hermano, a veces no quiere uno ni orar ahí en público porque qué vergüenza que te vean orando ahí mientras vas a comer. O hasta se te olvida, tienes tanta hambre que se te olvida, no lo haces. Como a veces nos da vergüenza vestirse uno decentemente. Como a veces nos da vergüenza que nos vean que vamos a venir a la reunión. Como a veces nos avergüenza decirle a la gente que somos cristianos. Como a veces nuestras barreras pueden ser más fuertes y nos dejan en él. Ya me, por poquito, casi me persuade la palabra a cambiar mi vida. Solamente que hay una barrera ahí. Esto que acabamos de leer aquí, Juan 12, versículos 42 al 43. Lo mismo que hacían los fariseos, que creían, pero no confesaban. Lo mismo que hacían los gobernantes, que creían, pero no confesaban. Es lo mismo que le pasó a Agripa. Creía, pero no quería confesar, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Personas que en su interior saben que Jesús es la verdad, pero ¿a poco no lo hemos visto? El miedo al rechazo, el miedo al rechazo de la familia, el miedo al rechazo del círculo social, los paraliza, los detiene, los pone a pensar. Nos dicen, es que mi familia toda es así. Es que, pero voy a tener que decir que soy cristiano. Es que, y los vemos dudosos, ¿verdad? Y bueno, ellos tienen su batalla, su pelea en cuanto a eso. Para quienes fue más fácil de pronto poder creer, también tenemos nuestras batallas en el cristianismo. Para muchas cosas podemos estarnos deteniendo por esas barreras. Y a pesar de que hemos sido bautizados, en muchas cosas podemos estarnos quedando en él. Ya casi lo hago. Ya me sí he pensado en hacerlo, nada más que luego, yo creo que luego. Y nos vamos quedando en el por poco, por poco, por poco. Proverbios capítulo 29. Acompáñenme también a este pasaje bíblico. Proverbios capítulo 29, versículos 25 al 27. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 29, versículos 25 al 27. Dice la Escritura en este pasaje bíblico: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Porque eso es lo que hace el temor. Nos pone lazo, nos detiene. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. Aquí lo tenemos. El temor, la búsqueda del favor de los que nos rodean. ¿Sí? Preferir, pues, que los amigos no se burlen de mí. Preferir que la familia no haga comentarios sobre que soy cristiano, sobre cómo lo hago, de las cosas que hablo, cómo me veo, ¿sí? Lo que comparto en redes sociales, no. O sea, ahí sí quiero irme pareciendo un poquito más a ellos. Sí quiero ser cristiano, sí quiero decir que conozco la verdad, pero en algunas cosas prefiero mantenerme como que
Yo soy lo mismo que todos los demás. No me vean como algo diferente, sino que soy lo mismo. El miedo a la opinión pública es una trampa mortal. Es de muerte el miedo a la opinión pública. Agripa cayó en ese lazo y se quedó en por poco. ¿Cuáles son las barreras que nos detienen el día de hoy? Pregunto yo. Pregúntese usted. ¿Es el miedo a que los demás se burlen de nosotros? Por lo cual estamos dejando muchas cosas en él por poco. ¿Será una relación pecaminosa que no queremos soltar? Puede ser el orgullo de no querer admitir que estamos equivocados y que necesitamos ayuda. ¿Por qué muchos hermanos aún no han perdonado ciertas cosas? ¿Por qué aún muchos no hemos predicado? ¿Por qué aún muchos no estamos sirviendo? ¿Por qué aún muchos no están entregando su vida a Cristo? Mis hermanos, mis hermanas, ninguna reputación terrenal vale la pena si el precio a pagar es nuestra alma. Si nuestra alma es el precio que debemos de pagar, no vale la pena la reputación que podamos tener en este mundo. Mis hermanos, si nuestras barreras son más fuertes, nos vamos a quedar en un por poco que es mortal. Ahora quiero hablar en un tercer lugar acerca del mañana. Acerca de esa mañana que muchas veces nos acecha. Decir, por poco y me persuades a hacer esto, es una táctica. Es una forma educada de decir, tienes razón lo que me estás diciendo, nada más hoy no quiero. ¿Sí? Creo que hoy no es el mejor momento. Sí es cierto todo lo que me dices, pero tal vez mañana sea mejor hacerlo, no hoy. ¿Sí? Tal vez mañana cuando ya no tenga tanto que perder. Tal vez mañana cuando este círculo de personas ya no estén en mi vida. Tal vez mañana cuando deje este trabajo. Tal vez mañana cuando tenga más tiempo. Tal vez mañana cuando pueda dedicarme más. Tal vez mañana cuando yo sea más grande. Ahorita estoy muy joven. Es el engaño más grande del enemigo. Porque Satanás no nos dice, rechaza a Dios. No necesariamente tenemos que hacer eso. Solamente nos dice, no los rechaces, pero déjalo para otro día. Ahorita no es el momento. Sí, tú crees lo que te están diciendo, pero hoy no hagas nada. Es el engaño más grande del enemigo. Quiero que me acompañen a la segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 6 y en el versículo 2. Vamos a poner aquí en un tercer lugar, cuando mañana parece un mejor momento. Cuando el rey Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano, dijo al apóstol Pablo, oh, ya quisiera Dios que por poco, que por mucho, pero que lo fueras. Ojalá que muchos que dicen mañana, de verdad fuera mañana. Pero la realidad es que no es así. Ese mañana se extiende a otro mañana y a otro mañana. Y ahí se va quedando para mucho después. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice ahí, porque dice,
En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. ¿Por qué? Porque Dios en ningún pasaje de la Escritura, y puede leérsela toda completa, nunca nos promete el día de mañana. Nunca lo ha hecho. Nunca les dijo después. Siempre les dijo ahora. Ahora es el día de salvación. Ahora es el momento de obedecer. Y es lo que también nosotros debemos de entender. Muchas personas que escuchaban el Evangelio nunca dijeron: gracias, Pedro, por predicarnos. Yo y mi familia nos bautizaremos mañana. Gracias por habernos traído esta predicación. Yo y mi familia vamos a bautizarnos. ¿Qué les parece el siguiente mes? El siguiente mes estaría bueno que nos bautizáramos todos. A ver si te puedes dar una vuelta, Pedro, el siguiente mes, en lo que nos preparamos, porque además la gente no sabe que vamos a ser cristianos, entonces hay que platicarles, hay que... No, siempre fue ahora. Los que se les predicaron, dijo el etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? ¿Qué le dijo Felipe? No, pues es que hoy es muy pronto. Si quieres mañana venimos. Ahorita se me hace así como que muy deprisa. No, mejor mañana. No, si tú crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué dijo el etíope, el eunuco? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y en ese momento bajaron y descendieron a las aguas. ¿Qué nos sucede a nosotros? Muchos que asistimos a las reuniones de la iglesia creemos. Y entonces, si ya creemos, entonces ¿por qué no hemos hecho nada al respecto? ¿Por qué todavía estamos ahí tambaleando en que sí, en que no? Y al mismo tiempo, mis hermanos, las cosas que hacemos como cristianos las podemos estar dejando para mañana, muchas de ellas. Tal vez hoy no nos parece el mejor momento, y nos lo dice bien claro, ¿verdad? Este es un texto cortito, si gustan buscarlo, si no, yo aquí se los leo. Pero Proverbios, capítulo 27, y en el versículo 1, Proverbios en el Antiguo Testamento, capítulo 27, versículo 1, nos dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes. No hables del día de mañana. No hables del luego. No hables del después. No sabes qué va a pasar. Eso es una cuestión maravillosa que creó Dios, que nos dice, por eso Dios creó así los días, de manera que no sepamos qué va a ser de nosotros el día de mañana. ¿Por qué es maravilloso eso? Porque las cosas que hoy duelen, tal vez mañana ya no. Pero también lo que hoy nos hace feliz, tal vez mañana ya no. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Lo que hoy damos por hecho, que hoy tenemos, que hoy nos gozamos de ello, que decimos luego, tal vez luego ya no esté ahí para nosotros. Por eso dice Dios, hoy es el día de salvación. La presunción de creer que siempre va a haber otra oportunidad es peligrosa, peligrosísima. Decir, tal vez mañana sea una mejor oportunidad para hacer las cosas, eso es peligroso. Cada vez que le decimos mañana a Dios, al Espíritu Santo, nuestro corazón se vuelve un poco más insensible a su voz. Quizá estemos pensando, voy a disfrutar mi vida un poquito más, voy a disfrutar mi juventud un poquito más y después buscaré a Dios. Tal vez pensamos, primero voy a arreglar mis problemas y después de eso, ahora sí me voy a entregar por completo a Cristo.
O primero voy a dedicar mis fuerzas y mi tiempo a mi trabajo, que yo pienso que ahorita hace mucha falta, y después, más adelante, ya hallaré tiempo para Dios. Pero lo importante ahorita es dedicarme a esto. Mi hermano, mi hermana, quienes me escuchan en este día, no jueguen con su eternidad. No jueguen con ella. No la dejen para mañana. A los hombres de este mundo, cuando los vemos con autoridad, como un patrón en una empresa, por ejemplo, y nos dicen, necesito que te presentes hoy. ¿Qué les decimos? Pues ahí voy. Todo enojado, todo disgustado muchas veces, pero a veces así somos, de decir, pues bueno, ahí vamos todos enojados, hablando mal del patrón, lo que ustedes quieran, pero ándele pues. Sí. Qué bueno que algunos no, ¿verdad? Que no nos dejemos, pero otros así somos, ¿verdad? Y si estamos en nuestro momento de trabajo, es nuestro horario de trabajo y el patrón nos dice, necesito que hagas esto. No le decimos, mañana si quiere. No, ahorita. Es que mañana va a ser mejor, ¿no? No, te lo estoy pidiendo ahorita. Y ahorita se hace. Así es. Y cuando se trata de Dios y nos dice hoy, como las consecuencias, decimos, no son instantáneas, como mañana va a haber tiempo de poder hacerlo, mejor mañana, Dios. Ya sé que quieres que lo haga hoy, ya sé que quieres que disponga mi vida hoy, pero ¿qué te parece mañana? ¿No crees que mañana es mejor? ¿No crees que luego me va a afectar menos? ¿No crees que luego me va a ser menos incómodo? ¿No crees que si lo hago luego pierdo menos? ¿Para qué quieres que lo haga hoy? Hoy es muy arriesgado para mí. Y entonces nos quedamos en este casi. Sí lo quiero hacer. Casi lo hago nomás. Espérame tantito. Hoy no. Mis hermanos, así es el día de mañana. Engañoso, mortal, igual que este casi, igual que este por poco. ¿Por qué a Dios le decimos esto? Dice un himno, sordo serás, pecador. ¿Por qué lo dejamos seguir llamando y no atendemos el llamado que nos hace hoy? El mañana, mis hermanos, no le pertenece a ninguno de los que estamos aquí. Por poco me persuades, además, y en un último lugar, cuando preferimos una libertad que nos esclaviza. Fíjese qué irónico, una libertad que nos esclaviza. La ironía más grande de todo lo que estamos hablando es esta historia que tenemos delante de nosotros. Agripa con su corona, con sus mantos reales, de púrpura como los reyes, rodeado de gente que lo estaba alabando, victoriando, glorificando. El mismo Hechos en el capítulo 26, en el capítulo 25, nos dice ahí que cuando entró el rey Agripa y Berenice, Hechos capítulo 25, versículo 23, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales de los hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído. Ahí estaba la gente haciéndoles festejo, alabándolos, glorificándolos. Estaban ahí ellos, grandes, poderosos, potentes, con toda la autoridad. ¿Y saben quién era el más libre de ese lugar? El que estaba con sus cadenas puestas. Ese hombre con sus ropas viejas, porque había estado mucho tiempo en la cárcel, todo encadenado ahí. Ese era el hombre más libre del lugar. Agripa estaba siendo esclavo de su pecado, de Roma, de su ego. Mientras que Pablo estaba siendo
el más libre de esa sala. Muchas veces se rechaza a Cristo porque creemos que nos va a quitar nuestra libertad. Que si nos hacemos cristianos, eso no nos deja hacer todo lo que queremos hacer. Que queremos hacer tantas cosas. Que si nos hacemos cristianos, todo va a estar prohibido y todo va a ser pecado. Y no vamos a poder vivir nuestra vida como muchos otros la hacen. Hechos capítulo 26, versículo 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Excepto estas cadenas. ¿Sí? Pero que fueran igualitos a mí. Libres. ¿Sí? Estas cadenas yo no se las deseo a nadie, pero quisiera que fueran libres como yo lo soy. ¿Sí? Así que, hermanos, aquí cuando estamos hablando en un cuarto punto, cuando preferimos una libertad esclavizante, nos quedamos en este por poco, en este casi. Y ojalá que podamos decirle esto mismo al mundo. Quisiera que fueras como yo. Mi deseo, mi anhelo es que tú fueras hecho como yo lo soy. ¿Sí? Que fueras igualito a mí. Menos, a lo mejor, esta enfermedad que tengo. Menos esta cosa que no me gusta que traigo aquí en mi cuerpo, pero todo lo demás. Ojalá fueras así, como yo, libre. Pero cuando uno prefiere una libertad esclavizante, pues no, ¿cómo le hablamos al mundo de estas cosas? Quisiéramos que los demás estuvieran aquí con nosotros, aquí metidos. O si a veces nosotros mismos no queremos. Si a veces uno mismo puede sentirse aburrido, enfadado, tener que hacer estas cosas. Pero ojalá que nuestra vida nos lleve a decirle a las personas en este mundo: quisiera que fueras como yo. Quisiera que vivieras mi vida. Quisiera que pudieras estar haciendo lo mismo que yo, que fueras cristiano, que fueras seguidor de Cristo. Y que obtuvieras en tu vida las mismas bendiciones que yo he obtenido. Juan 8:34 nos deja bien claro. Jesús les decía que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que esta supuesta libertad no es libertad, es una esclavitud. Es estar esclavo del pecado. El mundo nos vende una idea de que la verdadera libertad es hacer lo que uno quiera. Eso es libertad. Que no esté ahí el predicador, que no estén los hermanos diciéndote: no hagas esto, esto está mal, eso es pecado. No. Libertad es: tú sirves a Dios como tú mejor sientas y tú haz lo que disfrutes, tú vive tu vida. Pero eso solamente nos conduce a cadenas en nuestra vida. El pecado, mis hermanos, nunca ha conducido a más que a cadenas. Mentir nos lleva a cadenas. Adulterar nos lleva a cadenas. Las adicciones nos llevan a cadenas. La inmoralidad nos lleva a cadenas. Todo lo que usted me pueda decir que Dios ha marcado como pecado, todo nos encadena de una u otra manera. Las consecuencias están allá afuera. Sí, ahí está todo. El mundo sufre por el pecado, ¿verdad? Como decía el hermano Daniel Mancha, ¿a poco no sufre el mundo allá afuera por el pecado? Sí. Todo ese sufrimiento que uno ve allá afuera
Es a causa del pecado, ¿sí? En las personas y en las familias. Pero Cristo nos dice, para terminar, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Carta a los Gálatas, capítulo 5, y el versículo 1, vamos a terminar con este último texto. Dice ahí, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez, sujetos al yugo de esclavitud. Permanezcan firmes en esa libertad, que no es lo que quiere todo el mundo, ser libre. Pues permanezcan en la libertad que les dio Cristo y no vuelvan a la esclavitud del pecado. La supuesta libertad del mundo destruye. Pero Cristo nos ofrece una libertad que nos da una vida abundante y eterna. Cristo nos ofrece eso cada día, romper nuestras cadenas, dejar el por poco, dejar el casi, romper estas cadenas que tenemos aquí y avanzar hacia una libertad. Ahora yo soy libre de hacer lo bueno. Yo soy libre ahora porque conozco la ley de Dios y me dispongo a hacerla hoy. Hoy es cuando la quiero llevar a cabo. El rey Agripa había escuchado uno de los mejores sermones, una de las mejores predicaciones que se habían hecho. Y sin embargo, se levantó de su silla, se dio la media vuelta y su respuesta ahora es historia. Tantos miles de años después, hoy seguimos hablando de lo que el rey Agripa hizo. Este famoso casi. Ese casi fue salvo. Hoy Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla por medio de su revelación, que aquí tenemos todos, en nuestra casa, en nuestros teléfonos, en cualquier